Transformando Mentes, un podcast que te ayudará a lograr tus metas descubriendo y poniendo en práctica todos tus talentos. Ser, hacer, tener. Bienvenidos, soy David Maceto y en este podcast pondremos en práctica todas nuestras habilidades y descubriremos nuevas formas de crecimiento y desarrollo personal. Escucha y vive la transformación en algún aspecto de tu vida que quieras cambiar. La mayoría de los líderes no fracasa porque le falta capacidad técnica. Eso es lo que yo he visto. Porque de eso, pues ya están preparados o siempre hay algo que van a encontrar para poder solucionar. Lo que he visto es que fracasan porque no saben liderarse emocionalmente. Y la pregunta de por qué es importante, precisamente por eso, porque al momento de no saber gestionar esa sufriendo la posición que yo vivía. Cuando aprendí a conectar y a tener la conversación difícil, recuerdo que esa conversación me dio la satisfacción más grande de haber experimentado una conversación difícil, porque después de esa situación sabía que no todo era color de rosa, que no éramos los mejores amigos, pero teníamos puntos en común. Y él sabía mis puntos, yo sabía sus puntos, y cuando se trataba de encontrarlos, decía, a ver, los dos estamos buscando por aquí, vamos a darle por aquí, porque esto nos lleva a vivir la visión en ese momento de la empresa. Y ahí Hola, se ¿qué resolvió tal? todo. Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que me estén escuchando, sean bienvenidos a Transformando Mentes. Queridos, el día de hoy estoy muy feliz, estoy muy contento porque estoy aquí con mi amigo Fidel Hernández. Él es un ingeniero que conocí en todo esto que les he hablado de la plataforma de Maxwell Leadership. Y bueno, Fidel Hernández estuvo trabajando en el mundo corporativo por más de 14 años y hoy se dedica a toda esta parte de la consultoría, la capacitación, pues bueno, ya haciendo cosas diferentes, mostrando su liderazgo pues dando algo de valor a las personas. Fidel, bienvenido a Transformando Mentes, ¿cómo estás? Muchas gracias, David. Qué gusto, muy bien. Qué gusto estar aquí contigo, compartiendo con tu audiencia, compartiendo este espacio de 60 minutos, me comentaste aproximadamente, y muy contento de hacerlo porque esto que estamos haciendo hoy es algo que a mí me impulsa, me motiva a seguir creciendo, a seguir compartiendo todo esto que como bien lo dijiste, viví durante varios años en el ámbito corporativo, pero que hoy también tengo oportunidad de poder compartir a otros desde esa mirada de la experiencia previa en empresas, pero ahora complementado con esto que comentaste de Maxwell Leadership. Entonces, esto es algo que me gusta, es algo que disfruto y te agradezco que me hayas invitado a tu espacio. Excelente, Fidel, pues bienvenido. Queridos, hoy vamos a hablar de lo que es inteligencia emocional a través del liderazgo. Si te dijera que el mayor obstáculo para liderar no está en tu equipo, sino en ti, ¿qué pensarías? Hoy vamos a descubrir por qué dominarnos emocionalmente puede transformar nuestra forma de liderar y puede llevar a los equipos a ser más. Al momento de que nosotros agregamos valor a través de el autocontrol, el autoconocimiento, el autoliderazgo y pues bueno, hoy vamos a compartir esto. Fidel, cada vez que invito a personas a Transformando Mentes. Me gusta realizar una serie de preguntas que nos lleva a conocer un poco más a la persona con la que estoy colaborando tal cual. Y pues bueno, a que la audiencia también los conozca. Y pues Fidel, hoy quisiera saber quién es Fidel Hernández Ramos. Muchas gracias, gracias por la pregunta. ¿Cómo es que yo me considero, David? Yo me considero como un líder en construcción constante. Además de que soy un ingeniero de formación, soy un coach por vocación y soy un ser humano comprometido con ayudar, con ver crecer a otras personas y al mismo tiempo yo experimentar ese crecimiento.
Después de más de 14 años en la industria, entendí que los resultados no se caen por procesos, se caen por personas no trabajadas emocionalmente. Hoy me dedico a desarrollar líderes, sobre todo líderes conscientes, que generan resultados y esos resultados se sostienen en el tiempo precisamente por todo esto que estamos platicando, de cómo es que combinamos la experiencia más la formación de coach. Gracias, David. Es como me considero. Oye, Fidel, mencionaste que eres ingeniero de formación y cómo te metiste a esta parte del coaching, la capacitación. ¿Cómo fue que te fuiste por este camino, saliste del mundo corporativo? Qué interesante. ¿Por qué fue mi dirección hacia este lado? Porque estando en el ámbito corporativo, sobre todo ya en la etapa gerencial, cuando tuve oportunidad de tener equipo de personas, había momentos en los que yo siendo líder y siendo responsable de los resultados, mis resultados y los resultados de ellos, yo me quebraba emocionalmente, sobre todo cuando había como temporadas o lapsos de presión alta. Ahí es donde yo no autogestionaba y ya estamos casi entrando a esto que vamos a conversar hoy porque yo me di cuenta que al no conocerme lo suficiente, al no gestionar lo que me sucedía y lo que tenía como vivencia previa, yo estaba impactando negativamente a mis resultados y estaba impactando a los resultados de mi equipo y a los resultados de la empresa donde yo estaba laborando, porque eso que vivía de no saber gestionar mis emociones me estaba llevando a tomar situaciones que sucedían en el entorno como algo personal. No lograba dividir la parte de esto es trabajo, esto es algo que se debe de vivir, porque yo me lo estaba tomando personal y esto precisamente me llevó a prepararme en este ámbito que hoy estamos aquí conversando, ¿no? Inteligencia emocional, ver cómo es que nosotros como seres humanos tenemos que conocer nuestras necesidades para poder de algún modo cubrirlas y seguir adelante hacia el objetivo que nos interesa, en este caso, estando yo en el ámbito corporativo. Qué interesante esto que nos mencionas. Creo que un poquito de lo que vamos a estar tratando en este episodio, pero parte de esto, me gustaría seguir con la parte de las preguntas que regularmente hago, Fidel, y después de ahí, pues vamos a profundizar en este tema que creo que te llevó a esa forma de liderar de una forma distinta y de aprender que tenemos que gestionar o regular, autorregular nuestras emociones. Bueno, Fidel, pues con esto vamos a pasar a la siguiente pregunta que regularmente hago. Quisiera saber para ti, ¿qué es el éxito? Éxito para mí, qué interesante. Te pudiera decir que el concepto de éxito que tengo hoy difiere del concepto que yo tenía hace algunos años. Incluso cuando tenía 8 años, yo tuve un proceso muy importante para mí, porque tuve experiencias dolorosas para mí, porque era una experiencia familiar donde mi madre sufre un trastorno mental, mi padre se va y se inclina hacia el alcohol. En ese momento, cuando yo me doy un espacio para reconocerme, para ver qué era lo que yo estaba buscando, yo definí que lo que yo buscaba era hacer una carrera profesional, tener un trabajo, en un trabajo seguro que me diera estabilidad financiera, que eso era lo que yo me formé en la mente en ese momento. Y te puedo decir que en ese momento para mí eso era el éxito. Hoy cambia porque una vez cuando yo estuve ya en el entorno laboral, me encuentro con que tenía todo eso que visualicé, pero no me sentía pleno. Hice un pequeño ajuste en esa búsqueda de éxito y hoy para mí ser exitoso es tener esa conciencia clara, esa felicidad que me da el poder compartir con otros. Para mí hoy es el éxito. El éxito es ser feliz, sentirme pleno. Qué padre, fíjate que eso que mencionas más o menos
me refleja un poco porque en algún momento yo decía que yo quería ser alguien en la vida y ese alguien me lo ponían mis padres como que debería de ser construir o seguir una licenciatura, buscar un trabajo en una empresa en donde tuviera una posición, ir escalando y que me fuera bien, alcanzar diferentes objetivos, formar una familia, no sé, muchas de estas situaciones y que hoy pues creo que es lo menos que le doy importancia a eso, sino más bien el buscar la felicidad, el sentirte pleno y el estar bien contigo mismo y con los demás o la sociedad tal cual. Y entonces eso nos lleva a ser exitosos, así lo veo también yo. Excelente, excelente. Estamos en esa misma línea de búsqueda y creo que por algo estamos compartiendo aquí con tu audiencia. Gracias, David. Totalmente, no, gracias a ti, Fidel. Pues con esto paso a la siguiente pregunta, que es, ¿qué te dice la frase? Somos lo que hacemos repetidamente. Me lleva a pensar en un concepto que hoy trabajo mucho, que trabajo más que antes. Estoy constantemente en búsqueda de perfeccionar esa parte, que es la disciplina. Me lleva a pensar en esa palabra, disciplina. Ok, ok, excelente. Fíjate que esta frase me he encontrado con diferentes tipos de pensamientos, como somos nosotros los seres humanos, y me he encontrado con personas que le suena a puro ego, me dicen, ahora otros que dicen, se me hace una frase que ya está muy prostituida, sin embargo, es algo que en realidad te lleva a la parte de generar hábitos y esos hábitos también los consideran un amigo me decía, tanto hábitos buenos como hábitos malos, depende cuáles quieras utilizar, pues si los haces repetidamente, pero si son malos, pues bueno, nada más que asumas la responsabilidad y las consecuencias, ¿no? Si son buenos y los consideras como esta parte de la disciplina que en esto que tú mencionas me gusta mucho la parte de la definición de la disciplina y regularmente la digo aquí, como la definen los griegos que dicen que disciplina es hacer lo que tienes que hacer en el momento que se tiene que hacer, te guste o no te guste. Claro, claro, porque eso te lleva a asegurar eso que estás buscando, ¿no? Porque a veces, como seres humanos nosotros, y somos seres emocionales, estamos en un estado de desánimo por alguna situación personal, familiar, laboral, lo que haya sido, ¿no? Pero si no tenemos preparado ese terreno como para avanzar, aún sin tener ganas, nos podemos estancar. Eso que dijiste tú es algo que sucede y hay que constantemente estar trabajando para que, aún sin tener ganas, seguimos avanzando nosotros. Gracias. Así es, correcto, correcto. Fidel, pues con esto vamos a pasar a la siguiente pregunta que quisiera decirte o preguntarte. Para ti, ¿cuáles consideras tus tres valores más importantes? Gracias por esa pregunta. Eso me hace reflexionar en tres conceptos, tres valores que yo he estado trabajando conmigo y también he estado trabajando con mis clientes, porque es algo que considero que sin estos tres valores se complica nuestro avance, sobre todo porque, como comentaba, nuestra inteligencia emocional va de la mano con esto que yo considero como mis valores. Considero que uno de ellos es la conciencia, porque todo cambio real comienza con nosotros mismos, con uno mismo. El otro valor importante para mí es la disciplina, la menciono porque hace un momento mencioné esta palabra, porque sin acción no hay transformación, es lo que yo he visto y lo que he comprobado. Y el siguiente valor para mí que es importante es el servicio, porque el liderazgo verdadero se mide por el impacto que causamos en otros. Padrísimo. Quisiera saber y profundizar un poco en esto, mi estimado Fidel, en esto que mencionas y quisiera saber, para ti, ¿qué es disciplina? Ahorita yo te decía algo como la definición de los griegos, pero para ti, ¿qué es disciplina? Y ya me mencionaste algo en cuestión de accionar, ¿no? Pero ¿qué más? Bien, pues mira,
¿Cómo es que la disciplina ha entrado en mi vida y se ha quedado? Tú lo mencionaste hace un momento, a veces, aún sin tener ganas, hay que avanzar. Y a mí me sucede. Y yo te lo puedo comentar con un ejemplo que muchos de mis clientes me preguntan ahora. ¿Cómo haces para constantemente tener la energía arriba? O sea, ¿cómo haces para que cuando tú te conectes conmigo o cuando te conectes a dar una capacitación a un grupo, tu energía esté arriba, con disciplina? Porque cada mañana, al momento de levantarme, yo he definido algunos rituales que a mí me funcionan, como por ejemplo el agradecer por la mañana algo o el visualizar un hecho importante para mí o el levantarme a correr o a trotar, o porque yo sé que eso a mí me eleva, porque sé que eso me da batería. Y cuando voy a tener una conversación con alguien que yo aprecio o que ha pedido un servicio o, siendo un cliente, ¿qué hago? En esa búsqueda de ser disciplinado, me concentro, me enfoco. Y lo que hago es centrarme en el momento, olvidarme de mis problemas y dedicarme totalmente al espacio. Es decir, este espacio es para ti, yo lo honro, lo respeto y de esa manera he ido desarrollando una disciplina, iniciando con una mentalidad positiva, aunque a veces no tenga ganas de hacerlo. Es como te pudiera yo profundizar en un ejemplo de Fidel. Excelente, pues más o menos con esa definición también de los griegos, aunque no tenga ganas, aunque hoy no tenga tanta esa actitud de seguir haciendo algo, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer y vas para adelante. Bueno, mencionaste algunos rituales que haces y me parece excelente cómo defines esta parte de la disciplina. Gracias, gracias David, gracias por la pregunta. Muy bien, Fidel, pues con esto vamos a pasar a la a la siguiente pregunta, que es, ¿para ti qué es vivir con propósito? Va de la mano con lo que vamos hablando. Creo que tiene las preguntas muy bien estructuradas porque esto de vivir con propósito, retomando lo que comenté hace un momento de cuando yo buscaba la definición de éxito, el propósito fue ajustándose. Y en esta definición de propósito hoy en día, de Fidel, es encontrar en todo momento, en este vivir el proceso que hacemos, lo que hago en este momento es sentirme pleno con lo que estoy haciendo. Y si eso lo encuentro cuando atiendo a una persona que viene conmigo, si eso lo encuentro cuando atiendo una empresa que contrata mis servicios, me da esa felicidad, me da esa plenitud, porque se alinea con lo que yo decidí hacer, que es servir. Servir a través de mis experiencias, servir a través de mi vocación y servir a través de lo que yo sé hacer, que es primero entender cuál es la situación, escuchando y después direccionando a esa empresa o a esas personas hacia una acción, hacia una acción que los va a llevar a resultados y eso a mí me hace ser feliz, me hace ser pleno, sentir pleno. Oye, qué padre. Fíjate que ahorita estaba reflexionando en esto que dijiste, primero con la parte de tus tres valores, que es la parte de la conciencia, la disciplina y la parte del servicio. Y ahorita, ¿cómo vas definiendo eso? Pero quisiera saber, Fidel, ¿cómo te diste cuenta de eso? Pues después de 14 años, o cómo fue pasando, yo lo veo así. Hoy yo tengo, casi estoy cumpliendo 15 años en la organización para la cual trabajo y me sigo sintiendo bien, pero esto que estoy haciendo ahorita me hace sentir mejor. Sin embargo, en esta parte yo digo, esto lo hago de corazón para entregar algo porque no monetizo de aquí, ¿verdad? Pero es una parte que me gusta y que la hago de todo corazón para entregarle algo a las personas. Y yo pensando en que esto puede sumar o hacerles más fácil el camino, ¿no? Así lo veo yo.
Parte de eso, tú dime cómo fuiste encontrando esta parte de tu propósito. Muchas gracias, David. Mira, ¿cómo lo encontré? Fue a través de un proceso pues, pudiera ser que no es en el proceso como la mayoría de nosotros piensa, ¿no? De que entres al mundo laboral o al mundo de negocios, al corporativo, y ahí empiezas a darte cuenta de los valores. Yo creo que viene de mucho más atrás. Eso que nosotros conocemos como valores familiares, experiencias previas a mí me ayudaron a reenfocar, porque yo te platicaba, iniciando esta conversación, primero las situaciones de la infancia, de quedarme sin aparentemente alguien que me acompañe, aunque sí tenía ese acompañamiento, yo no lo veía, porque yo lo que buscaba era tener el acompañamiento de mi mamá, por ejemplo, de mi papá, que no lo sentía. No es que no estuviera, mi mamá estaba ahí, pero estaba enferma, mi papá estaba ahí, pero estaba alcoholizado. Yo fui desarrollando esa conciencia y con el paso de los años entro a ese ámbito laboral después de terminar una carrera profesional y sigo desarrollando la conciencia. Esa conciencia me llevó al autoconocimiento y en ese autoconocimiento empecé a dar algunos pasos que me llevaron al otro valor, que es la disciplina. De decir, bueno, si yo deseo lograr algo, lo voy a lograr si empiezo a disciplinarme en tales aspectos. Y empecé a hacerlo. Y después de darme cuenta de toda esa experiencia que ya tenía, que era personal, más la profesional, más la preparación, me llevó a pensar qué pasaría si todo esto lo pongo al servicio de los demás. ¿Qué podría lograr con esto? Y lo empiezo a poner al servicio de los demás y me empiezo a sentir pleno. Digo, por aquí es. Mis tres valores: conciencia, disciplina y servicio. Oye, padrísimo. Pues fíjate que hace poco, bueno, no hace poco, ya hace, yo creo que un mes, 2 meses, sí, tiene poquito, pero creo que tú también conoces, sí, más bien no creo, la conoces muy bien, a Valeria Schiavo, y, Sí, y parte de esto, en algún episodio que tuve con ella, hablábamos de la parte del Ikigai, ¿no? Que es esta parte de tu razón de ser en donde vas construyendo ese propósito y después lo pones al servicio de los demás porque dices algo que sabes hacer bien cuando encuentras tus fortalezas, tus mejores habilidades y después las pones al servicio de los demás y que al final te va a generar algo que te va a recompensar económicamente, ¿no? Pero tú decías algo antes de iniciar el episodio en donde conversamos, en donde dices, me siento bien cuando me pagan, pero luego aunque no me paguen, también me siento bien. Y es donde encuentro la plenitud, ¿no? Qué padre con esto, que la verdad es lo que nos lleva a la parte de esto que dicen los japoneses nuestra razón de ser. claro, claro. Por ahí va en esta palabra que manejaste del Ikigai. Algo que manejamos mucho nosotros aquí en la certificación de Maxwell Leadership, para los que hemos tenido oportunidad de aportar a otros a través de conferencias o pláticas a niños. Yo me di cuenta en estas conversaciones con ellos que al momento de llevarles mis vivencias a ellos, a mí me daba esa sensación de estoy aportando desde mis vivencias y estoy inspirando a alguien más a tomar acción. Entonces, ahí sigo relacionando esta parte de decir, en este momento estoy sirviendo porque es algo que no recibimos un valor monetario. Sin embargo, para mí recibir el valor de ver una sonrisa, de ver gracias, Fidel, porque esto me ayudó, el ver derramar una lágrima cuando estoy platicando una situación propia, eso me da esa plenitud que yo busco. Qué padre, qué padre. Pues bien, Fidel, pues con esto vamos a pasar a la parte de la inteligencia emocional y pues ya lo que es a través del liderazgo, ¿por qué es importante para un líder el reconocerse, el verse en la parte emocional? Digo, mencionaste algo hace un rato en donde nosotros como seres humanos, antes de ser seres racionales, fuimos seres emocionales o aún somos
seres emocionales, ¿no? Entonces, esta parte, ¿por qué es importante para un líder, Fidel? Bien, vamos a utilizarlo de esta manera. Líderes en el entorno donde estemos hoy, puedes ser líder en tu familia, puedes ser líder en la organización donde laboras, en la empresa, de tu negocio, o puedes ser líder simplemente en tu entorno de amigos. Pero hablando, enfocándonos hoy en la parte de negocios o de empresa, la mayoría de los líderes no fracasa porque le falta capacidad técnica. Eso es lo que yo he visto. Porque de eso, pues ya están preparados o siempre hay algo que van a encontrar para poder solucionar. Lo que he visto es que fracasan porque no saben liderarse emocionalmente. Y la pregunta de por qué es importante, precisamente por eso, porque al momento de no saber gestionar esa parte, ¿qué podemos tener como consecuencia? Ejemplos puede ser conflictos de equipo, en el mismo equipo de trabajo, estrés, un alto estrés para la persona y para el equipo también, o simplemente decisiones impulsivas, porque a veces al momento de no saber gestionar esa parte y no separar la parte emocional de lo que debería ser, las decisiones se toman por impulso y se toman emocionalmente. Y ahí sucede esta parte de liderar reactivamente. Y todo esto termina con climas laborales tóxicos. Es como te pudiera decir, ¿por qué es importante? Por todo esto que acaba de mencionar. Oye, y fíjate que ahorita tocaste puntos que efectivamente han pasado dentro de la industria. Yo conocí a alguien sin dar nombres, pero en algún entorno eh, pues complicado. Yo me desarrollo en la parte del transporte, logística y con alguno de los clientes. En algún momento vi a una persona, un alto ejecutivo, en los niveles más altos y estaba caminando también y de repente de un día para otro ya no estaba dentro de la organización, ¿no? Y yo dije, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues parte de esto que tú mencionas después me entero de que llegó un momento en que no pudo, no tuvo esa tolerancia a la frustración o no tuvo ese nivel de control o autocontrol y emocionalmente reaccionó con algo en lo cual para la empresa no estaba permitido el tratar así a otras personas y pues lo que hicieron fue desvincularla, ¿verdad? O desvincularlo. Complicado esto que dices y lo que dices que se pueden crear ambientes tóxicos o toda esta parte y eso no depende siempre de las personas, depende del líder que esté con las personas, ¿no? Claro, claro. Y eso que mencionaste con el ejemplo, experiencia que tú viviste o tuviste en tu entorno, la autogestión, y tiene que ver con lo que estamos hablando, porque la autogestión no se trata de no sentir, se trata de decidir qué hago con eso que estoy sintiendo. Y lo que nosotros, entrando en materia, deberíamos de hacer es una pausa antes de reaccionar. Decir, bueno, pues ya me enojé, ya estoy enojado, estoy molesto por lo que sucedió, pero pauso y después visualizo realmente qué es lo que tendría que estar haciendo como líder. Y ahí ya empiezo a desarrollar la disciplina emocional de la que hablábamos hace un momento. Y a liderar, aunque esté incómodo, aunque no me guste lo que esté viviendo, porque estoy liderando con esa conciencia emocional. Liderar es decidir y ejecutar incluso cuando no sea cómodo. Entonces, esto ya tiene, todo esto que estás platicando ya nos lleva directo a la temática de inteligencia emocional, que es lo que estamos hablando en este momento. Sí, fíjate que, y ahorita que mencionaste esto de la autogestión, pues tienes razón, y en uno de los episodios veía algo en donde también tuve una colaboración con Valeria Esquiavo, Elizabeth Limón y Lorena Areyuk, que también son parte de la plataforma y mencionaban algo que más o menos lo acabas de decir tú en la parte de el autoliderazgo. ¿Cómo te gestionas? Y alguien lo mencionó así.
hay una herramienta que para mí es importante transmitírselas y dice, es que cuando tú estás sintiendo algo, tienes que ver un semáforo. Si es color verde, ah, bueno, sigue adelante. Si es color ámbar, toma precaución, o sea, relájate, dice, pero si es rojo, tienes que saber que tienes que detenerte, tienes que regresar, tienes que parar. Y esa parte es la autogestión, porque si no puedes explotar, puedes vivir una situación no muy cómoda y lo que dijiste ahorita también que creo que es muy importante, liderar es una parte, aunque las cosas no sean cómodas, saber cómo las vas a llevar a cabo, ¿no? Entonces, en esta parte creo que la importancia de la autogestión en la inteligencia emocional para los líderes es relevante. Claro, claro. Y tú mencionaste ahorita en la conversación que tuviste con Valeria algo que tiene que ver con esa conciencia social. Yo cuando me empiezo a conocer más como líder, como ser humano, no sucedió de la noche a la mañana y no fue como esa lamparita maravillosa que sucede o la varita mágica, ¿no? Lo que te puedo comentar también es que en esa conciencia, sobre todo el entender, cuando entiendo cómo soy, empiezo a entender a los demás. Como líder es algo muy valioso, porque nosotros, como seres humanos, no procesamos igual la información, no comunicamos igual y no todas las personas se motivan igual. Entonces, el problema no es la gente, el problema es que a veces nosotros no sabemos como líderes leer todas esas señales para saber en qué momento accionar de qué manera con alguien, porque no todos procesan igual, no todos comunican igual y no todos se motivan igual. Entonces ya estamos pasando a esa parte de la inteligencia emocional que tiene que ver con la conciencia de nosotros, que impacta en los que están en nuestro entorno. Autoconciencia, autogestión, conciencia social, y digo, son parte de los puntos que creo que nos lleva a la parte de el reconocernos emocionalmente. Y a veces no lo sabemos. Yo les comentaba en algún momento en uno de los episodios, y hoy te preguntaría a ti, Fidel, ¿cómo podemos dominar el animal que llevamos dentro? ¿Cómo podemos dominarlo? En mi experiencia, lo que yo hago para poder dominar al Fidel que es reactivo, que a veces quisiera reaccionar por impulso, es centrarme todos los días en ese autoconocimiento. Además de que hoy tengo la fortuna, tengo la posibilidad de hacerlo de la mano de herramientas profesionales, por ejemplo. En Maxwell Leadership, cada uno de nosotros tiene recursos que utiliza para poder autogestionarse, autoconocerse, acompañar a otros. Y lo que yo hago es centrarme todos los días en ver como que no lo sé todo. Sigo aprendiendo todo el tiempo y esto me ayuda a mantener los pies en la tierra, porque a veces el hecho de decir, bueno, pues soy experto en esto, yo me la sé de todas formas, y eso te hace a separarte de tu base. Y eso es lo que yo regularmente hago. Todos los días aterrizo, todos los días regreso a mi centro de decir, si yo no me autolidero, difícilmente voy a poder liderar a otros. Y esos otros son todas las personas que están a mi alrededor, impactando a través de lo que yo transmito con ellos. Eso es como yo hago hoy para poder de alguna forma controlar al Fidel que quiere reaccionar. Oye, Fidel, en algún momento me comentaste que una de las cosas que te mostró el mundo en el liderazgo, en la parte corporativa, pues fue vivir unas situaciones complicadas y ahorita más o menos lo mencionaste, en donde se estaba creando un ambiente complicado, pero eso era una parte en donde tú no lograbas tener, pues yo creo que esa autogestión, esa autoconciencia, esta forma pues de reconocerte a través de la inteligencia emocional.
¿Cómo es que después de un tiempo lo identificaste y qué fue lo que pasó en ese momento si nos puedes compartir? Claro, claro, es parte de una vivencia que yo te compartí previamente, que no fue tal así como te lo compartí, porque fue muy breve. Lo que te puedo platicar en este momento es que yo siendo gerente en una empresa, en un área importante de una empresa, cuando no tenía el suficiente conocimiento hacia mí mismo, yo experimenté una sensación de incomprensión, de decir todo está en contra mía, de sentir que toda la gente, incluso mis jefes, la gente que estaba debajo de mí me dejaban solo. Ese era mi sentir, porque yo estaba reaccionando desde el ego. En esa etapa de gerente, con toda la responsabilidad encima y al no tener la conciencia de mí, recuerdo una experiencia que me marcó. Fue una retroalimentación que me dieron mis directores, que probablemente no fue agresiva. Yo la tomé de una manera que me marcó porque la tomé personal, me pegó. Ese día no solamente me llevé esa retroalimentación a la casa, sino que me llevé, con todo eso que sucedió, me llevé enojo, me llevé frustración, me llevé un bajón energético de lo que yo estaba viviendo, que me duró semanas. Después de ese tiempo, entendí algo. Yo no estaba reaccionando a lo que me dijeron, estaba reaccionando a lo que yo no había trabajado de mí. Cuando me doy cuenta de eso, lo que hice como un siguiente paso fue pedir ayuda. Un coach profesional me ayudó a entender esas emociones, a separarlas, a desmenuzarlas completamente. Y fue un punto que marcó el antes y el después porque dejé la queja después de eso y pasé a la acción. Ese momento me enseñó que el liderazgo empieza cuando dejas de defenderte, cuando dejas de quejarte y empiezas a conocerte y empiezas a tomar acción. Esa retroalimentación, si en algún momento a alguien de los que va a estar escuchando este episodio, lo que les puedo decir es que una retroalimentación no te define. Revela lo que no has trabajado, porque eso fue lo que me sucedió a mí y lo que logré fue conocerme más, tomar responsabilidad y accionar. Es como yo viví la experiencia y cómo la trasladé a que esa experiencia me juegue algo a mi favor, no en contra. Oye, fíjate qué padre, me hiciste reflexionar en algo que en algún momento tuve en una conversación con dos de mis directivos y una situación de cómo tomas o cómo puedes tomar las cosas, pero en algún momento uno de mis directivos me dijo, eh, tú estás viendo el problema en todos los demás, pero yo creo que es importante que te veas como parte del problema y entonces creo que vas a tener mejores resultados, ¿no? Así me lo dijo y entonces empecé a tomar en cuenta eso que me dijo, me empecé a ver como parte del problema y empezaron a haber cambios, cambios positivos. Parte de eso fue una situación que dije, bueno, también depende cómo lo tomes, ahorita tú lo mencionaste, probablemente lo pude tomar con ego y decir, no, tú estás mal, todos los demás están mal, quejándote de los demás, lo que sea. Bueno, creo que también depende en cómo tomes las conversaciones que estás llevando a cabo, ¿verdad? Claro, claro, porque eso da el primer paso con esto que hablábamos ahorita de hacernos responsables. De decir, bien, no puedo cambiar al mundo que está a mi alrededor, pero sí puedo empezar a ajustarme mentalmente. Y cuando empiezas a reconocer qué es eso que te está impactando de lo que te comentó alguien en una conversación, ¿por qué es que te está pegando? ¿Qué es eso que está ahí adentro de ti que está haciendo que sientas eso? Y ahí empieza el autoconocimiento, el autoliderazgo. Oye, Fidel, y también mencionaste algo ahorita que me lleva a lo siguiente, preguntarte, dijiste algo que tú buscaste
un coach. Esto tú lo buscaste, tú ya sabías de la parte del coaching o la empresa te invitó a que tomaras un coaching. Se dio como un complemento. La empresa, en ese momento, mi director, que fue el que me había dado la retro, él lo que hizo fue mandarme con alguien, decir, mira, esta persona te puede ayudar. Yo como lo tomé, dije, bueno, pues voy a ver de qué se trata, porque yo erróneamente, no sé cómo tengan las personas en la audiencia, pero yo erróneamente pensaba que era un psicólogo. Sí, bueno, pues es que me va a leer la mente, me va no sé, tenía tantas cosas en la mente sobre esa idea, que cuando llego, la persona lo que hizo fue aplicar una metodología de dónde estoy y hacia dónde quiero ir y qué tendría que pasar para que todo eso que yo estoy deseando lograr empiece a darse. Y lo que empezamos a trabajar precisamente fueron limitantes, creencias que no tenían nada que ver con el entorno laboral. Fue gracias a que uno de mis jefes me dio la oportunidad de tomar ese coaching, pero después se acabó la parte aplicada por la empresa y lo que yo hice fue tomarla por mi cuenta. Decir, bueno, me gustó, me gustaron los resultados y ¿qué voy a hacer? Pues aunque la empresa no me lo esté dando, yo voy a ir y voy a buscar de manera personal y voy a invertir en eso porque yo me di cuenta de que eso me estaba dando resultados. Y fue tanto el gusto que le encontré a los recursos y a la herramienta que después decidí prepararme. Dije, "Bueno, ¿qué pasaría si yo me preparo y empiezo a aprender a través de una organización de liderazgo como la que estamos hoy, que es Maxwell Leadership? Y con eso lo que pasó fue que no solamente se quedó ese resultado en mí, lo que hice fue exponenciarlo porque ahora puedo ayudarle a clientes, a empresas que viven este proceso y lo que hacen es acortar el espacio de tiempo que si te iba a llevar 5 años, ahora te lleva a lo mejor 6 meses, ¿no? Vivir lo que tenías que vivir en ese proceso. Es como yo lo he visto. Oye, excelente, digo, mencionaste ahorita cosas que creo que son muy valiosas y esa parte creo que en algún momento me comentaste, después de todo esto que te pasó, pues hubo alguna situación en donde pues la gente tuvo una fuga o se fugó talento por situaciones de un tema de pues no tener ese autoliderazgo, ¿no? Lo fuiste conociendo. Cuéntame un poquito de eso. Claro, mira, ¿qué sucedió? En ese ámbito, entorno laboral, lógicamente yo siendo gerente, tenía a mi cargo personas, coordinadores, supervisores y todo un equipo de personas que estaban debajo de mí. Lo que sucedió fue que como yo no manejaba o no gestionaba mis emociones adecuadamente, para mí era imposible detectar las necesidades emocionales de mi equipo. Y en ese lapso de aprendizaje que yo estaba teniendo, varias personas que estaban debajo de mi jerarquía en ese momento estuvieron incómodos con las decisiones que yo tomaba, estuvieron incómodos por la forma de cómo lideraba y yo no lo noté, no me di cuenta y en lugar de detectarlo, yo seguía trabajando según mis creencias. Y tuve fugas de talento porque yo no reconocía a la gente. No entendía lo que te decía hace un momento, es decir, todos procesamos diferente, todos nos motivamos de una forma diferente y al no saberlo, lo que sucedió fue que fui cometiendo errores que en lugar de motivar, desmotivaron a mi equipo. Y algunos, al no sentir el reconocimiento de la palmadita, y lo vas haciendo bien, felicidades, sigue así, o al cometer un error y mi enfoque es te equivocaste y prácticamente ponerle sal a esa herida, no sabía manejar las conversaciones de una manera que pudiera comunicar efectivamente la situación, que también pudiera reconocer lo bien que estaban haciendo las cosas, que no todo estaba mal, y eso me llevaba a no conectar con ellos.
Y al no conectar con ellos, lo que sucedió fue que perdí talento importante en mi equipo. Personas se fueron, personas me dijeron, ¿sabes qué, Fidel? Ya no quiero trabajar contigo, no quiero estar en esta empresa, me retiro. Y me fui dando cuenta que prácticamente era mi manera de liderar. Lo que hice fue ajustar, trabajar más rápido para poder entenderme, para poder corregir. Y hubo una situación que uno de ellos, de los que se fueron, volvieron ya con todo este cambio que yo había experimentado en mi crecimiento y trabajamos muy diferente. Lo que te puedo decir es que trabajamos diferente porque yo me olvidé de lo que habíamos vivido, logré transmitir, conectar con esta persona y lo que hicimos fue un resultado distinto. Pero eso fue a raíz de que el cambio lo tuve que experimentar yo. Es por eso que estamos hablando hoy de que no puedes cambiar a los demás, pero sí puedes empezar a ajustar tu propia mentalidad. Oye, qué bien con esto que mencionas, es donde de repente nos dicen las personas no se van por la empresa o algo así, ¿no? Se van por Sí, el jefe, ¿no? Se van por los jefes. Y creo que sí es algo que estaba pasando. Ahora, ¿qué pasa cuando es contrario y entonces las personas ya te empiezan a seguir, ¿no? Ahorita lo que acabas de mencionar, qué diferente fue cuando ya tenías más temas de autogestión, de autoconocimiento, de más habilidades sociales, de aprender a comunicarte de otra forma, ¿no? Y esa parte es la inteligencia emocional en un líder. claro, claro. Y esto es algo que como líderes, a mí me sucedía mucho de que yo decía, yo lo sé, no tiene por qué venirme alguien a enseñar. Y eso que yo sé, pues no tengo por qué preguntarle a otros si lo estoy haciendo bien. Y algo diferente sucedió cuando empiezo a conocerme, a entrar en esas entrañas propias de decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y que probablemente esté impactando de forma negativa en los que están participando hoy conmigo. Y empiezo a cuestionarme y hoy te puedo decir que aún en esta etapa de preparación y de formación, yo me doy permiso de tener sesiones de coaching para mí. Es decir, ¿qué es eso que yo no estoy viendo? Ayúdame a entender dónde es que yo estoy operando a través de un anteojo que fue por una creencia que yo me formé. Pero esa apertura la tuve que experimentar una vez que me equivoqué, que la regué y que alguien se tuvo que ir y me dejó peor que como estaba, porque al final el impacto me lo llevo yo, porque el resultado la exigencia era para mí. Oye, fíjate que esto que mencionas a veces no lo vemos, pero cada vez escucho más y esto es algo que a través de la historia también lo veo. Ahorita mencionaste algo que tú te das la oportunidad de sesiones de coaching, tienes un coach, algunos buscan un mentor, algunos otros un psicólogo, algo, ¿no? En donde tienen ese acompañamiento de una u otra forma. Y recuerdo una teoría que mencionaba Benjamin Bloom en una de sus estudios que hace de las personas más exitosas, ¿no? Y él decía que las personas más exitosas siempre estaban acompañadas de un maestro, un mentor, alguien. Siempre tenían una disciplina constante para lograr sus resultados y también estaban acompañados de grandes personas a su alrededor, desde su familia hasta amigos, ¿no? Entonces, eso es lo que veía él en las personas más exitosas y ahorita que tú mencionaste esto, digo, saliendo un poquito del tema, pero creo que también es importante porque al final creo que no somos personas terminadas, ¿no? Siempre nos tenemos que estar renovando, restaurando y siguiendo en esa parte de el conocimiento, que también esa parte es tomar una camiseta del siempre aprendiz, ¿no? ¿Cómo lo ves? Claro, claro, esto es lo que mencionábamos, es una apertura que como seres humanos constantemente tenemos que estar trabajando en ellas porque llega un punto, como te decía yo, en mi experiencia personal, que creemos que ya lo sabemos y que no hay nada más que aprender. Y tú lo mencionaste ahorita, ¿no? Es decir, las personas exitosas
siempre están ahí como el brazo derecho, su mano derecha les dice, hey, te estás equivocando. Por aquí a lo mejor hiciste esto, pero podrías mejorar por acá. Y es los presidentes de la República, por ejemplo, tienen una persona que los asesora, que constantemente los está moviendo hacia eso que no están viendo. Todas las personas, como bien lo dijiste, las personas exitosas tienen a alguien que los acompaña, que los ayuda a ver más allá de lo que no están viendo. Y eso es precisamente lo que estamos hablando hoy, la inteligencia emocional, porque esa parte nos lleva hacia todo eso que nosotros buscamos lograr, pero con base, con fundamento, que puede ser que se busque con alguien más o con recursos que te ayuden a gestionar más ese autoconocimiento que te va a llevar a lograr esa inteligencia emocional de la cual hoy estamos hablando. Oye, Fidel, y con esto pues ya vamos a pasar casi al final del programa, pero quisiera que nos comentaras un poco de, después de todos estos procesos, ¿cómo encontraste esas habilidades de relacionarte de una mejor forma? ¿Cómo lo fuiste encontrando y hoy, pues cómo lo transmites hacia las personas que estás capacitando, coachando o en esta parte de la consultoría? Fue a través de la práctica, a través de cometer errores, a través de darme el permiso de entenderme primero de dónde venía esa incomodidad, de dónde venía esa situación donde yo decía, esto no me está gustando y no me está dando el resultado que yo deseo. Sin embargo, algo debo de aprender de eso. Y en esa búsqueda, lo que yo aprendí a hacer fue a conectar mejor con las personas que impactaban en mi equipo, por ejemplo. Recuerdo que había situaciones donde alguien de mi propio equipo, yo sentía que esa persona me estaba poniendo como esa piedrita en mi zapato, de decir, oye, Fidel, no avances porque yo estoy aquí para detenerte. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso y me hago responsable, ¿qué fue lo que yo desarrollé? Habilidades de conectar mejor. Decir, bueno, esta persona me está impactando de una manera que no me está agradando hoy, pero lo está haciendo porque no se está sintiendo comprendida. ¿Qué es eso que yo no estoy viendo que está haciendo a que esta persona esté actuando de esta manera? Cuando yo me siento a reflexionar esa parte y reviso la situación, me doy oportunidad de tener conversaciones difíciles. Y en lugar de darle la vuelta a la situación, ¿qué hago? Voy, toco la puerta y hago frente a la situación, decir, mire, está pasando esto. Y busco esa forma de conectar desde lo que le gusta, desde lo que le disgusta, de encontrar puntos en común. Y al momento de hacer esa situación, algo maravilloso pasa. Se rompe esa situación de incomodidad y empieza bien. Estamos remando hacia lo mismo, buscando la misma visión. Vamos a darle los dos. Y eso me ha ayudado a conectar mejor y a alinear lo que yo estoy buscando con la otra persona, dependiendo de la situación, y nos lleva al objetivo. Eso es habilidad para líderes, la inteligencia emocional, que todos debemos estar desarrollando para poder lograr los resultados que buscamos, porque siempre vamos a encontrar esa prueba que nos va a estar como poniendo el obstáculo, pero ese obstáculo simplemente es algo que nosotros debemos de ser capaces de desarrollar. Wow, fíjate que ahorita mencionaste cosas que creo yo son muy, muy relevantes, la parte de llevar a cabo esas conversaciones difíciles, el enfrentarlas y saber que del error podemos aprender. Así lo entendí yo. En esta parte de lo más complicado, creo que de repente vivimos son las conversaciones difíciles, que las vamos postergando, ¿no te parece? Sí, Y parte de esto es una situación que de repente decimos hoy, ¿cómo enfrentamos esa conversación? Y en algún momento tuve uno de los episodios con un buen amigo que también se dedica a la parte del coaching y él hace un tema de desarrollar liderazgo, pero a través de conversaciones difíciles. ¿Cuáles son esas conversaciones
más difíciles que tú has enfrentado, mi estimado Fidel? Tengo muchas. Tengo muchas conversaciones porque cuando yo descubrí el beneficio que me daba el poder de alguna manera propiciarlas, yo buscaba y busco en todo momento tenerlas. O sea, ¿cuál es la más relevante? Me recuerda mucho cuando me aventé las primeras veces a tener las conversaciones, porque yo, en mi esencia de ser humano, yo tiendo a darle la vuelta a la situación, porque así es mi esencia, porque así fui formado, porque no tuve una persona que me mostrara el camino para decir, "Hey, Fidel, en lugar de evitarlas, mejor hazle frente". No, o sea, no tuve esa formación. Cuando yo aprendí a hacerlo, recuerdo mucho cuando tuve una conversación con un director de una empresa donde estaba laborando, que siempre había como esos conflictos, esos roces, y en lugar de yo estar disfrutando mi labor, yo la padecía. Estaba casi sufriendo la posición que yo vivía. Cuando aprendí a conectar y a tener la conversación difícil, recuerdo que esa conversación me dio la satisfacción más grande de haber experimentado una conversación difícil, porque después de esa situación sabía que no todo era color de rosa, que no éramos los mejores amigos, pero teníamos puntos en común. Y él sabía mis puntos, yo sabía sus puntos, y cuando se trataba de encontrarlos, decía, a ver, los dos estamos buscando por aquí, vamos a darle por aquí, porque esto nos lleva a vivir la visión en ese momento de la empresa. Y ahí se resolvía todo. Esa fue la conversación que más me costó, porque yo recuerdo que cuando iba a dar ese paso, me preparé. Me preparé, ensayé, practiqué en el espejo, me grabé, estuve viviendo el proceso antes para cuando yo llegara a esa conversación, fluyera naturalmente. Y así fue, yo sentí que la conversación fluyó natural, pero esa conversación la viví con una preparación previa porque era algo que se salía de mi forma de ser. Hoy con la práctica, pues ya puedo decir que ya no tengo que ensayar mis conversaciones difíciles, ya sé qué es lo que tengo que decir, qué preguntas debo de hacer, cómo debo conectar para poder encontrar los puntos en común y además reconocer, no solamente dar dónde estás equivocándote, sino que aquí es donde estás haciendo bien las cosas, este punto sí lo podremos mejorar y qué puedo hacer yo para poder lograr que eso pase. Y empieza una conversación diferente. Excelente, excelente. Pues Fidel, con esto vamos a pasar ya al final del episodio. Es importante decirles, queridos, en cuestión de inteligencia emocional para un líder, la autoconciencia, la autogestión, la conciencia social y las habilidades de relación, el aprenderse a relacionar, el comunicar, el desarrollar y algo de lo que ahorita creo que nos entrega Fidel con esta parte del autoliderazgo, pues la parte del servicio, la disciplina. Así lo veo yo. Queridos, pues con esto vamos a pasar al final con lo que son las preguntas inconclusas para Fidel. Aquí llevamos a cabo estas frases inconclusas, Fidel, en donde yo te digo una frase y tú pones el final de ella, ¿te parece? Adelante, vamos a ver qué sale de esto. Ok, excelente. Cuando sueño despierto me veo. Cuando sueño despierto, me veo siempre en un punto más allá, aportando a través de lo que yo sé hacer, que es dar mi conocimiento, dar mi experiencia a la vida de otra persona que le ayuda a vivir esa plenitud que yo estoy viviendo. Excelente. De pequeño quería, De pequeño quería ser ingeniero. y sí fuiste. Lo fui. Y cuando fui pequeño yo creía que eso me iba a dar toda la felicidad. Cuando lo tuve, no me dio la felicidad. Y hoy estoy en esta etapa que lo que estoy viviendo me da esa felicidad, esa plenitud. El poder transmitir a través de esto que estoy haciendo, de esto que estamos haciendo hoy precisamente, en esta audiencia. Excelente. Admiro en otros. Su persistencia, su tenacidad, su disciplina. Y me gusta siempre estar rodeado de personas así
porque cuando yo no tengo como el impulso para hacer algo, tomo ese impulso de esas personas para poder continuar en mi camino que me he trazado. Excelente, excelente, Fidel. Bueno, lo principal cuando era niño para mí fue, Lo principal cuando era niño para mí fue tener una mentalidad, haber logrado tener una mentalidad de ganador, porque no siempre fue así. Algo que yo te contaba que sucedió en mi etapa temprana es una experiencia muy dura para mí, que hizo a que Fidel de 7 años hacia atrás se sintiera en una etapa de queja y de los 7, 8 en adelante siempre tuviera la mentalidad de ganador. Y es lo que he estado manteniendo hasta hoy. excelente, mentalidad de ganador, excelente, a pesar de las circunstancias de más dificultad. Así es. Cuando estoy feliz me siento, Cuando estoy feliz, me siento como que todo lo puedo. Siento que puedo dar mi máximo potencial. Sin embargo, cuando estoy triste, me doy ese permiso de reconocer, de sentir que soy ser humano, de que puedo equivocarme, de que tengo permiso de vivir mi emoción y eso también me ayuda a seguir creciendo. cambiamos, excelente. Pues Fidel, con esto concluimos el episodio de hoy, queridos. Nada más para finalizar, Fidel, quisiera que nos compartieras dónde te puede seguir la gente, tus redes y un poquito de qué les puedes compartir a través de tus capacitaciones, consultorías, la parte de coaching. Claro, me pueden encontrar en Facebook como Fidel Hernández Ramos, me pueden encontrar en Instagram de la misma forma, pueden encontrarme en LinkedIn como Fidel Hernández Ramos también y demás redes. Tengo una página que engloba toda esta información que se llama FHCS Desarrollo y Capacitación. Ahí en el buscador ustedes pueden escribir FHCS Desarrollo y Capacitación, pueden dar conmigo, ahí hay un vínculo que los lleva a mis redes y también pueden encontrar los servicios. ¿Qué servicios brindo? Principalmente acompañamientos, acompañamientos a personas, acompañamientos a profesionales, acompañamientos a equipos de empresas que están viviendo situaciones que les impide llegar al resultado que se han marcado, que se han trazado. Yo entro precisamente para a través de esa experiencia que ellos están teniendo, combinada con mi metodología FHCS, aporto ese valor para transformar toda la vivencia que ya tienen y llevarlas a una acción inmediata que los hace vivir resultados inmediatos y eso se traslada, se traduce en rentabilidad, en mayores prestaciones, si es que eres un trabajador profesional, para ti, para tu familia, si es que eres empresa, mayor rentabilidad o mayor utilidad para el negocio también. Ok, Fidel, pues muchas gracias. Esto lo vamos a dejar en el episodio ahí en una liga para que te sigan y para que busquen si es que se requiere algo de tus servicios. Pues queridos, espero que les haya gustado el episodio. Recuerden que estamos en plataformas como Spotify, Amazon Music y también ya subo el contenido en YouTube. Por favor, Excelente. si les gustó el episodio, compartan para que seamos más en transformando mentes. Espero que estén muy bien, que sean felices y que trascienda todo sufrimiento. Hasta la próxima, queridos Fidel. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a ti, gracias a la audiencia. Saludos.